saltemos el último gráfico que estaba haciendo. Hola, ¿qué me dice? ¿Cuál es la última parte que hemos visto? Buenas tardes, ingeniero. Nos hemos quedado en gráficos, en la fórmula de la torta, de los datos cualitativos. Ya. Hija, una pregunta. Sí. Sobre la tarea que ha dado, lo que teníamos que hacer, un ejercicio aplicando todo lo avanzado, no ha dado lo que es de los datos agrupados. El que sería el de tipo 3, el de por clase, solo dio solamente dio hasta lo que se hace en una fila nomás, no dio lo que es por clase. No sé, eso nos tuviera que dar porque yo por mi cuenta tuve que buscar la fórmula para hacer el trabajo. Esa era mi duda. Hemos hecho, o sea, sí hay clasificación de datos por datos discretos, clasificación de datos discretos, clasificación de datos continuos. Los datos discretos quiere decir que las respuestas son enteros. Pueden ser positivos, negativos, puede ser cero. Entonces, depende del volumen de datos discretos que tenemos y que se repiten. Si hay 10 números que se repiten, entonces yo puedo clasificar en 10 categorías. No, eso no hay problema. Pero si tengo, por decir, 1000 datos discretos, pero hay como 30 categorías de datos que se repiten, ¿no? En ese caso ya no podría hacerlo en 20 o 30 categorías, sino lo que tengo que hacer, todo ese volumen, clasificar en clases. O sea, cuando digo clasificar en clases, y esto hemos insistido, de que pueden ser datos discretos por el volumen grande que se tenga en las categorías numerosas, y bueno, los datos continuos o variable continua siempre se van a clasificar en volúmenes grandes por clase. No, eso no va. Y entonces las clases hemos indicado cuáles, si tengo una muestra de 1000 datos continuos, puede ser peso, tiempo, etcétera. ¿Cuál es el procedimiento de clasificar los datos? Hemos indicado 5 pasos, creo. El primer paso era amplitud de la variable, el recorrido, o sea que lo representamos por la variable L o L. Y luego venía... Sí, adelante. Inge, disculpe, creo que a lo que mi compañera se refiere es a que en los datos agrupados por clases, en la parte que es mediana, su mediana no aprendimos cómo sacar. Es que justo acabamos una clase ahí y la siguiente usted empezó con moda y eso es lo que nos estábamos preguntando algunos ingenieros para presentarle la tarea. Algunos investigamos por nuestra cuenta otra fórmula de internet porque no llegamos a ver para datos agrupados en clases. ¿Cómo sacan usted? Esa era la duda, que está bien. Está bien, vamos a complementarlo. Primero terminaremos esta parte. Estamos diagrama circular o de torta. Eso ya hemos visto, es una regla de 3. Yo puedo graficar eso de esa forma. Si quiero resaltar las clases, donde hay la mayor cantidad de datos de clase, puedo mostrarlo a través de un gráfico circular. Pero generalmente son los datos cualitativos que se presentan. Siempre es posible echar mano de las herramientas para mostrar, para sobresaltar lo que se quiere, ¿no? Entonces, lo que nos faltaría en esta parte sería de que los datos cualitativos se pueden representar mediante barras también. Barras simples,
barras dobles, barras triples, barras compuestas, etc. Algunos ponen un gráfico en la parte superior de la barra, que lo llaman barras pictográficas. Bueno, nosotros sabemos barra simple, doble y triple, ¿no? Barras compuestas, no olvidamos. Vamos a ver, por lo menos un ejemplo. A ver, entonces nosotros teníamos aquí, teníamos la variable cualitativa profesión y anotamos, por decir, abogados en la conferencia eran NI, N1, sí vamos a decir. Abogados, arquitectos, por decir, 40. Ingenieros, todos los ingenieros que están aquí. Ingenieros N3 eran 80, digamos. 80 médicos 40, las tenemos, agrónomos tiene 4, 40, tiene 5, esto sea 60. Entonces aquí teníamos aquí las frecuencias absolutas. Frecuencias absolutas. Entonces aquí las frecuencias relativas, ¿no? Si divido el número de datos que se repite sobre el total, vamos a ver aquí cuántos. Sumatoria NI, SI igual a 1 a N. Tenemos 0, 4, 12, 16, 22, 3, 120. Pues aquí tendría que ser 100 dividido por 320. H2, 40 dividido por 20. H3, 80 dividido por 320. H4, 40 dividido por 320. H5, 60 dividido por 320. Sumatoria de H sub I a la 1 a 5, ¿no? Entonces, como están quebrados, esto va a ser 1. Y podemos hacer HI, también dijimos, forma porcentual, proporción porcentual. Luego teníamos, no sé si ya hemos indicado esto, hemos indicado que algunas variables cualitativas, a ver, tipos de variables cualitativas, tipos. Entonces teníamos cualitativas, ordinal. Quiere decir que se puede ordenar. La respuesta se puede ordenar. Y tenemos las cualitativas nominales. No se ordena. No se puede ordenar. Entonces, de
las variables cualitativas ordinales se pueden transformar en cuantitativos, en datos cuantitativos o variable cuantitativa, o sea, numérica. Yo puedo transformar de cualitativo ordinal a cuantitativo. Eso ocurre generalmente. Si estoy en cuantitativa, lo puedo llevar también para explicar mejor la parte ordinal, o sea, cualitativa ordinal. O sea, va y viene, se puede. Esto no se... Entonces, cuando digo que se puede transformar en cualitativa, entonces puedo clasificar. Puedo hacer la tabla completa. Recuerde que aquí vienen las partes, las frecuencias más importantes. NI, HI, LI asterisco, HI asterisco. Puede ser también HI asterisco porcentual. ¿No? Entonces, si se puede transformar la cualitativa ordinal a cuantitativa, entonces puedo clasificar, puedo completar la tabla, puedo aplicar medidas, ¿cómo se llama esto? Medidas descriptivas, como las medidas de posición central, los estadísticos o estadígrafos de posición central, los estadísticos o estadígrafos de dispersión. O sea, todo eso puedo utilizar, ¿no? O sea, porque son numéricos y se lo puede aplicar, no hay problema. Muy bien, eso sería. Eso es para cuando en la vida real, ¿no? Pueden ustedes cambiar. Lo que nos compete para completar la parte de gráficas, decimos aquí gráficas de barras, gráfica de barras. Podemos hacer para los datos cualitativos. O P1 puede ser gráfica de barras simples. Barras simples. B2 puede ser barras compuestas, barras dobles. En algún caso puede tener B3 barras triples. B4 puede tener barras compuestas. Y las barras con pictogramas, ¿no? Con pictogramas. Barras. Entonces borraremos esto. Entonces aquí. Depende de la frecuencia absoluta, relativa porcentual, acumulativa menor que, estos son menor que, y estas son mayor que. Entonces, tomamos en cuenta la frecuencia de más alto valor, que sería 100. Aquí decimos NI puede ser en el eje vertical. Aquí la progresión puede ser HI también en el eje vertical o puede ser HI por 100. Cualquiera de las frecuencias señaladas puede estar en el eje vertical.
Y hemos dividido, la mitad sería 5, 1, 2, 3. ¿Sí? Aquí tenemos 100. La mitad, 50. Bueno, en base a eso, y aquí tenemos la primera, dice la variable o la respuesta a abogados. La respuesta a abogados. Frecuencia. Esta es la frecuencia de repetición. ¿Cuántos han dicho que son abogados? 100. Levantamos una perpendicular. Entonces, esto viene a ser abogados, arquitectos 40. Aquí 40. Pues de la separación puede ser la base o menos a la base, ¿no? Tenemos 40. Ingenieros. Sí. Médicos. Así sería barras simples. Barras simples. Bueno, antes que me olvide de esto, hemos dicho, depende de por ejemplo, la variable profesión es una variable
clasificada como nominal. No podemos ordenar, vamos a decir, estas profesiones. No podemos decir cuál es primero, segundo, tercero, nada, ¿no? Entonces, lo definimos la profesión como una variable cualitativa nominal. Puede haber en otro momento una variable cualitativa ordinal, quiere decir que puedo ordenar y demás. Para este caso particular de abogados, teniendo la tabla y las medidas de centralización y dispersión, ¿se acuerdan? Medidas de centralización. De centralización o de posición central, decíamos la media, la mediana, la moda, ¿no? La moda. Entonces, la media, ¿cómo puedes obtener la media aquí? La media de estas respuestas. No se puede, ¿no? La media, ¿cuál sería? Se lo puede hacer mecánicamente, aritméticamente, pero justificar estadísticamente ya no es posible. Entonces, las medidas de centralización, aquí en concreto, para esta variable, ¿qué medidas de centralización puedo considerar? Esto no puedo, esto tampoco, esto sí podría. Como decir, ¿cuál es la respuesta que más se repite? Esta es la respuesta que más se repite. Esa es la frecuencia de más alto valor. Podemos decir, está de moda ser abogado, o ha estado de moda que los abogados estén en la conferencia. Eso sería, ¿no? Y ahora, con las medidas de centralización. Medidas de centralización sería, decíamos, rango o recorrido de la variable, ¿no? ¿Se acuerdan? Rango o recorrido de la variable. Después teníamos la varianza, que era muestra si lo representábamos, la desviación típica o estándar, y tendríamos el coeficiente de variación. Entonces, aquí, por ejemplo, de estos, ninguna se puede obtener, ninguna se puede aplicar a nuestra variable, a nuestros datos, que son datos de una variable cualitativa. Entonces, eso no se puede aplicar. En algunas otras variables que son ordinales, sí es probable que se pueda aplicar las medidas de los datos cuantitativos. Muy bien. Esto, ¿no? Entonces, aquí, para esta variable, no podríamos completar esta tabla, dijimos, ¿no? Esto quedaría así. No podríamos completar, porque no son datos cuantitativos. Seguiremos con la parte de si fueran barras dobles, pues aquí hemos hecho B1, y haremos B2, barras dobles. Aquí tendríamos de profesión. Trabajaremos con frecuencia absoluta. Barras dobles. Entonces aquí vamos a suponer en abogados, ¿cuál es la cantidad de hombres que existe? De los 100, digamos 60. ¿Cuántos son mujeres? Entonces, 40 para llegar a 100. Lo mismo aquí.
podemos decir, son 20. Y mujeres son 20. Aquí, supongamos que hay más mujeres, digamos, 50 mujeres, bueno, hombres primero, 30 mujeres, 50. Sí, vamos distribuyendo, ¿no? Entonces, nuestro valor más alto es 60. Pues digo, hasta aquí 50. 1, 2, 3, 4, 5. Está bien. Aquí 60. Podemos decir 60. Esto va. Esos son abogados. Aquí vamos a poner abogados. Los abogados son hombres. A su lado tenemos las mujeres. Sería 40. 40. 40. Esa es una barra doble, por ejemplo. Y así, pues aquí tendríamos que graficar luego para arquitectos. Arquitectos hombres 20. 10, 20. También mujeres. Arquitectos, ingenieros, lo último. Y 30. 30. 30, 50.
Así. Y así podemos ir graficando. ¿Qué va a hacer? Barras triples quiere decir que va a haber 3, ¿no? Depende de lo que queremos mostrar. De 4 grados. 4 barras compuestas. Frecuencia absoluta puede ser ahí. HI puede haber, HI por 100. Entonces, la frecuencia más alta es 100. Entonces aquí veo 100. La mitad sería 50. Y la subdivisión. Y puede ser las ruedas. Y tenemos la primera que nos dice 100. Los graficamos aquí. Aquí tenemos colgado. Y vamos a colocar aquí a ver. Choco, perdón. De esos 100 personas, 60 y hasta aquí son hombres. Y de arriba aquí son hombres y aquí son mujeres. Otra más, sabemos que es arquitectos. Arquitectos. ¿Cuál dice, no? Obviamente. Más o menos, no está tan bien dividido. De todas maneras, tenemos hombres y mujeres. Así sería. Y tenemos también es posible graficar
en barra simple sería, en barra simple, poner una persona que está trabajando, digamos, en la parte superior, ¿no? Se llama pictograma. Muy bien, eso sería. A ver, ahora, yo creo que un momento vamos a hacer un ejercicio con algunos coeficientes que también se utilizan con la estadística descriptiva. Tasas de interés, un ejercicio para ver coeficientes de incidencia, que se utiliza mucho en medicina, en bioquímica, los biólogos también utilizan, porque son datos estadísticos. Entonces, lo que vamos a complementar es no hay ninguna pregunta, ¿no? Todo esto está claro. Vamos a hacer lo que me preguntaron hace rato de lo que no estaba completo. Entonces, dijimos una organización de datos, una muestra que me han dado. Yo puedo considerar límite inferior y es sub prima a y es sub y azul abierto y es 0 prima a y es sub 1 prima y es sub 1 prima y es sub 2 prima. Y j menos 2 prima y j menos 1 prima y j menos 1 prima y j puede ser y j prima a y j más 1 y eso m menos 1 prima y eso m prima. Así que tenemos las marcas de clase, eso 1 y eso 2 y eso j menos 1 y eso j y eso j más 1 y eso m. Y aquí tenemos cuántos datos en la primera clase, en la segunda clase, que es la clase j menos 1, en la clase j, en la clase j más 1, en la clase m. ¿Sí? Podemos tener en forma, bueno, lo que nos interesa, podemos trabajar en forma de frecuencia relativa. Vamos a ordenar, ¿se acuerdan? Mediana me dijeron, ¿no? La mediana ordenar los datos, ¿no? ¿Y cómo podemos ordenar? Podemos ordenar acumulando los datos menor que, o puede ser, o sea, esto va del valor más pequeño al más grande, va acumulando los datos. Y en sentido contrario, este es en orden ascendente, este es en orden descendente. Y asteriscos en dedo. Pues generalmente trabajamos, acostumbrados a trabajar con esto. Entonces aquí objetivo sería encontrar esta columna. ¿Cuántos datos menores que Y1? Eso viene a ser M1.
¿Cuántos datos? Tiene uno nomás, ¿no? Luego la pregunta, ¿cuántos datos menores que Y2? Pues sería N2, será N1 más N2, y aquí tenemos ese resultado. NJ menos 1. ¿Cuántos resultados menores que YJ menos 1 PRI? ¿Cuántos resultados menores que Y prima J? ¿Sí? Menores que YJ más 1. Hasta alcanzar cuántos valores menores que Y sub M PRI. Así sería, ¿no? Bien. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para buscar como son datos agrupados, para buscar este valor, tenemos a dos posibilidades. De buscar la mitad de los datos ordenados, ¿no? Recuerden, sumamos las frecuencias absolutas desde I igual a 1 hasta M, y eso es N. Es el total de datos clasificados. Entonces, este dato que es la mitad, compara ¿cómo diríamos? Aquí, comparar el valor, o comparar, aquí sería obtener este valor, ¿no? Obtener, comparar N medios con NJ, es decir, NI. Entonces aquí hay una posibilidad es de que NI o NJ, N medios, cuando estoy comparando con esta columna, puede ser que ese valor coincida con ese valor. N medios está coincidiendo con ese valor. Entonces decimos N medios es igual a NJ menos 1. Entonces la mediana es igual. Y entramos horizontalmente. Y representa el límite superior, viene a ser la mediana. El límite superior viene a ser la mediana. Y J menos 1 por I. Ese es el valor de la mediana en este caso. Ahora existe la posibilidad de que I2 hemos calculado N medios, lo hemos calculado, luego al comparar, tenemos que N medios está, así vamos a decir, N medios está aquí, ahora está aquí, N medios. Entonces, está en esta clase el valor de la media. Está en esa clase cuando está entre los dos. Para comparar tenemos que N medios es mayor que la frecuencia acumulativa de la clase J menos 1 y es menor L J. Entonces, si lo vemos, aquí, vamos a decir aquí es 0. Es 0 prima.
Y así sucede. Aquí tenemos y j menos 1, 3. Así puede ser. Aquí está j más 1 también. 3. Pues cuando yo mido, es el valor de la observación. O será de aquí. Aquí me dice que está en esto, en j menos 1, j. Aquí está j menos 1, j. Quiere decir que en algún lugar, puedo suponer aquí la posición. Aquí estaría n j menos 1. Aquí está n j. Y n medios está aquí, entre los dos. N medios. Tengo la frecuencia, estos son datos. Pero al medir la longitud desde I0' hasta este punto, tenemos así. Tenemos que yj menos 1 más c, claro, c sería la amplitud de clase, n medios menos nj menos 1 dividido por nj menos nj menos 1. Esa sería la expresión. Es decir, esta es una... ¿Por qué esta diferencia es nj? Es la cantidad de datos que existe en C. O sea, de j' menos 1 hasta j. Esa es la cantidad. Pero a mí me falta esta partecita. C sub x. ¿Cuántos? Bueno, vamos a explicar la próxima. Ya sería la expresión. Listo, me están llamando, perdón. Ya.